Hola, ¿qué tal? Ya estamos en la unidad 7 de homilética, una materia que empezamos en este cuatrimestre y terminamos la primera sección, donde aprendimos cada parte que compone un mensaje, su introducción, su desarrollo, el bosquejo, la conclusión, las ilustraciones, la proposición, el título. Todo lo hemos visto clase a clase. Ahora vamos a empezar a ver una nueva sección, donde vamos a ver los distintos tipos de predicaciones. En primer lugar tenemos el temático, que es el que nos aboca en esta unidad. De lo sucesivo vamos a ver el expositivo, el mensaje textual, de situaciones especiales, pero también de según sus propósitos, ¿sí? Muy bien. Vamos a lo que nos lleva este día, el sermón temático. Por definición decimos que el sermón temático es la exposición de un tema bíblico, sin límites a un texto, ¿sí? En particular. ¿Por qué se llama sermón temático? Porque nosotros elegimos un tema, elaboramos algunas ideas con respecto a ese tema y buscamos en la Biblia textos bíblicos que nos ayuden y fortalezcan la idea de nuestro tema. Por eso decimos a este tipo de sermón temático. La Biblia tiene innumerables pasajes que tratan sobre distintos tipos de temas y es uno de los primeros tipos de mensajes que todo predicador aprende a realizar. Y quizás es uno de los más usados, porque su forma de confeccionar el mensaje es muy fácil y práctico. Todo mensaje tiene sus puntos fuertes, pero también sus puntos débiles. Es decir, el sermón temático, el mensaje temático, tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Y ahora vamos a ver las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, permite tanto al predicador como al oyente escuchar y comprender un tema bíblico, ¿sí? De una forma ordenada, organizada, ¿sí? Entonces es una gran ventaja para esto. También admite variedad en la predicación. De todos los tipos de sermones que hay, el sermón temático permite al predicador exponer la palabra de distintas formas. Eso lo hace muy rico. Por eso vemos muchos temas predicados, ¿sí? Da una amplia variedad para una cabal discusión sobre un tema. Nosotros podemos profundizar mucho sobre un tema y también ayuda a que las bases cristianas, las doctrinas de la fe cristiana puedan ser a través de este tipo de sermón estudiadas, comprendidas, asimiladas de una forma fácil, ¿sí? Por eso es también muy utilizado. Las doctrinas, por ejemplo, podemos hablar de la fe, podemos hablar de la salvación, podemos hablar como tema temático la venida de Cristo, la gran tribulación. Existen numerosos temas que podemos llegar a predicar y que son ricos para que la iglesia o quienes nos escuchen puedan comprender la verdad bíblica. Otra cosa es que permite que se demuestre que la Biblia es un todo, no 66 libros separados, sino que toda la Biblia tiene coherencia. Cuando nosotros elegimos un tema, vamos a ver tomar textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y eso va a fortalecer que la Biblia tiene una unidad. Entonces, todas estas son ventajas a la hora de elegir este tipo de mensaje para predicar, el sermón temático. Las desventajas que tiene. Bueno, primero,
los temas son limitados. Es decir, que la Biblia no pretende ser un tópico, un libro lleno de temas para predicar. La Biblia nos relata una historia y nos cuenta cuál es la función de Cristo y cuál es nuestro futuro. Esa es la historia que cuenta la Biblia. No es un libro que cuenta todos los tipos de temas que quizás esperamos. Si nosotros recurrimos constantemente a predicar esto, va a llegar un momento en que nuestra congregación se va también a cansar de siempre usar este mismo estilo, el estilo de predicación temático, ¿sí? También tiene una desventaja en que al tratar el tema, lo fuerte en mi mensaje va a ser el tema y no la profundidad del versículo bíblico, no la profundidad de la palabra de Dios. Entonces, siempre voy a estar tocando los versículos bíblicos que elijo para favorecer mi tema en una forma superficial. Y me pierdo de profundizar y de enriquecerme de lo que realmente es importante, que es la palabra de Dios. Si algo que nosotros remarcamos mucho en homilética es que tenemos que devolverle en la predicación el poder que tiene la palabra de Dios. Cada vez que nosotros predicamos, hablamos, podemos decir muchas cosas lindas, muchas ideas buenas, pero el efecto que tiene cuando yo leo un texto bíblico, cuando enseño sobre ese texto bíblico, es poderoso, transforma vidas. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y esto es algo que se pierde cuando nosotros siempre predicamos un mensaje temático, ¿sí? Muy bien, vimos qué es un mensaje temático, sus ventajas, sus desventajas, y ahora vamos a ver cómo preparamos un mensaje. Bien, en primer lugar, la preparación del mensaje temático. Primero lo que tengo que hacer es orar y elegir un tema. ¿De qué quiero hablar? Voy a hablar de la fe, voy a hablar de la oración, voy a hablar de la salvación. Una vez que elijo ese tema, voy a hablar del perdón. Voy a empezar a buscar textos que hablen de este tema. Lo segundo es hacer un bosquejo sobre ese tema. ¿Qué quiero que mis oyentes puedan aprender? Por ejemplo, si voy a hablar sobre la angustia, la depresión, la tristeza, las dificultades, la incertidumbre que quizás en este tiempo esté muy acorde a lo que estamos viviendo, bueno, voy a buscar textos que tengan que ver con esto y me hago un bosquejo. ¿Qué quiero que sepan? Cómo se manifiesta, ¿sí?, la incertidumbre, la angustia, la depresión, cómo actuaron los hombres de Dios en la antigüedad, cómo actúan los hombres de Dios hoy, cómo actúo yo, y ya tengo una idea de un bosquejo. Cómo actuaron en la antigüedad, cómo actúan hombres de Dios hoy, cómo actúo yo en medio de esta circunstancia. Una vez realizado el bosquejo, voy a reducir los temas, los elementos específicos. Después voy a desarrollar el tema siguiendo los pasos de la aplicación. En mi caso, en mi bosquejo sería cómo actúo yo. Ahí tengo que desarrollar cómo lo aplico. Confío en el Señor, deposito mis cargas sobre Él, voy a los pies de Cristo en oración. Distintas formas que encuentro de cómo aplicar para encontrar paz para este tiempo de inseguridad, de temor, de tristeza, de depresión, ¿sí? Esa es una forma de preparar un bosquejo temático. La otra, ustedes reciben en su manual el primer modelo y este otro, que es a través de preguntas. Entonces yo me voy a ir haciendo preguntas y voy a ir contestando al lado. La primera pregunta es ¿qué? ¿Qué tema voy a tratar hoy? ¿Qué? Entonces pongo tal tema.
¿sí? Después me voy a preguntar, ¿por qué es necesario tratar este tema? Trato este tema porque es un tiempo difícil donde mucha gente está sola, mucha gente no ve a su familia, a sus seres queridos, abuelos sin sus nietos, padres sin sus hijos. Bueno, distintas situaciones que vamos a empezar a narrar. Por esto y por esto, veo que es importante y que Dios me está hablando a que trate este tema hoy. Después me voy a preguntar cómo. ¿Cómo voy a tratar esto? Y ahí vamos a aplicar algunas preguntas relativas a las circunstancias en que se encuentran. ¿Cómo fue tratado este tema en la Biblia? En los versículos que yo busqué sobre el tema. ¿Qué me dicen? ¿Cómo hicieron los hombres de Dios? ¿Sí? ¿Cómo surgió en ese entonces, ¿sí?, ese tema? Después vemos quién. ¿Quién estaba... que esto abarca la fuente, ¿sí?, del tema y aquellos para quienes se hacen, ¿sí? ¿Quiénes? ¿Quiénes actuaron en la antigüedad y a quiénes está dirigido hoy? ¿Sí? ¿A quiénes? Ahí me estoy destinando a las personas, enfocando mi mente a las personas a las que quiero llevar este tema. ¿Dónde? Esto puede tratar la fuente de dónde viene el tema, ¿sí?, o el lugar de donde ha sido, puede ser recibido, ¿sí? ¿Dónde? Y ahí me sitúo. ¿Dónde? ¿Va a ser en una iglesia? ¿Va a ser en otro lugar? ¿Sí? Refiriéndome a las personas a las que me dirijo. Si me refiero al texto, ¿dónde fue? ¿Dónde se dio esta situación? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo se dio? ¿Sí? Y tiene referencia al elemento de tiempo. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo puede ser recibido este tema? Y por último, ¿y para qué? ¿Para qué voy a hablar sobre las dificultades, sobre la angustia, sobre el temor, sobre la depresión? ¿Para qué? Para que cuando tengamos esa circunstancia o afrontemos esa situación, sepamos cómo responder. Entonces, ¿y para qué? Y este es el paso de la aplicación. Ahí tenemos que anotar todos los puntos que el oyente tiene que hacer, ¿sí?, para saber que está respondiendo a lo que Dios quiere, ¿sí? Si es la oración, entonces, ¿para qué? Para orar por agradecimiento, porque siempre hay algo para agradecer. Para orar por otras personas, porque siempre hay alguien por quien interceder. Para orar por el sustento, por el trabajo, para orar por sanidad, porque estamos pasando enfermedades. Bueno, ahí le vamos a agregar, ¿sí?, el para qué, ¿sí?, de nuestro tema elegido. Ustedes en el manual van a recibir toda una serie de temas, ¿sí?, Cristo, discipulado, el cielo, el Espíritu Santo, la fe, la fraternidad, la gracia, el honor, el juicio. Fíjense que hay infinidad de temas, ¿sí? Bien, y por último, un ejemplo de un sermón. Y acá tenemos un sermón temático. Este es un predicador que encontré, hizo este bosquejo precioso. La oración que Dios escucha. Se basó en Proverbios, capítulo 15, versículo 29, y utilizó 2 puntos. Primero, Dios no escucha las oraciones de los que miran con iniquidad, ¿sí?, los altivos y orgullosos. Dios no escucha las oraciones de los faltos de caridad. Dios no escucha las oraciones de los que no atienden a la palabra de Dios. Y por último, Dios no escucha las oraciones de los egoístas. En cada uno de los puntos puso un texto bíblico del cual él se aferra para decir esa verdad. Pero después tiene un segundo punto, y es: Dios escucha las oraciones de los humildes, los rectos, los que permanecen en comunión con Él, los desamparados, los afligidos,
y los que buscan la ciencia divina. ¿Sí? Este es un breve mensaje sobre la oración, en 2 puntos. Dios no escucha las oraciones de, y Dios escucha las oraciones de. ¿Sí? Bueno, esperemos puedan ejercitarse y hacer unos hermosos mensajes temáticos. Dios les bendiga.